A la muerte de Almanzor en el 1002 se inició en Al-Ándalus una etapa de enfrentamientos y violencia, golpes palaciegos, asesinatos políticos y rebeliones, que fueron protagonizados por las élites árabes, los gobernadores provinciales, los bereberes y los mercenarios eslavos, los Sakaliva, miembros de la guardia personal del califa. En las 3 últimas décadas del califato pasó por muchas manos: los hijos de Almanzor, familiares de los Omeya y miembros de la dinastía Amudí del norte de África. Hubo hasta 10 califas. Permanecieron poco tiempo en el poder, algunos fueron destituidos, otros asesinados y otros gobernarán en diferentes periodos. Todo terminó en el 1031, cuando una asamblea de notables puso fin al califato, dividiéndose el mismo en unidades políticas autónomas, lo que posteriormente sería conocido como los reinos de taifas. Las causas de la caída del califato las podemos resumir en los siguientes puntos. El empuje inicial de la defensa y de la expansión de la fe islámica se agotó. Los últimos omeyas ni tenían la energía ni la sabiduría política de sus fundadores. El aumento del poder e influencia de las familias y las élites provinciales. Las tensiones entre las diferentes etnias y grupos sociales. Y para terminar, la falta de apoyo de los grupos más humildes, que no tenían ningún interés en preservar la unidad política de Al-Ándalus. Se cometieron muchísimos errores, pero uno de ellos tuvo fatales consecuencias, que fue la petición de ayuda a los reinos cristianos para aplastar a los adversarios políticos. Esto marcaría un cambio decisivo en la coyuntura militar de la península. A partir de entonces, la iniciativa pasaría a manos de los cristianos. Entre el 1002 y el 1009, Al-Ándalus estuvo gobernado por los hijos de Almanzor, Abd al-Malik hasta 1008 y Sanchuelo 1008-1009. Ambos ocuparon el cargo de Ayib, de primer ministro como su padre, siendo Isán II todavía califa, aunque solo fuera nominalmente. Abd al-Malik no fue aceptado por parte de la población y del ejército por su mala reputación. Decían que bebía demasiado y que era algo vago. Un grupo de ciudadanos pidió al califa Isam que gobernase él, y 700 soldados de la última campaña de Almanzor desertaron del ejército. Este descontento no tuvo mucha repercusión y algunos eunucos fueron desterrados a Ceuta. Uno de los motivos de la escasa repercusión fue la política que Abd al-Malik llevó para congraciarse con la población cordobesa, reduciendo los impuestos y condonando los impuestos impagados. Meses después de su nombramiento fracasó una conspiración para asesinarle tanto a él como a su visir, liderada por el jefe de la guardia personal del califa y el secretario de la corte. Contaban con el apoyo de personajes relevantes de Córdoba. Los líderes fueron arrestados y asesinados en la cárcel. Abd al-Malik no tenía formación en letras y leyes y tampoco le interesaba mucho el trabajo de la administración. Simplemente era un soldado. Por eso delegó los asuntos del gobierno en su visir Ibn al-Khattab. En el año 1006 la cosa cambió tras sufrir una grave derrota ante los condados catalanes. El visir conspiró, quería incapacitar a Isán II y nombrar a otro califa y sustituirlo por un nieto de Abderramán III, y además él ser nombrado primer ministro, Ayib. La trama fue descubierta, el visir fue ejecutado, el candidato propuesto fue arrestado y días después asesinado en la cárcel, y se incautaron todos los bienes del visir, de sus familiares y de sus clientes. A partir de entonces, Abd al-Malik tomó las riendas de las funciones del gobierno e incluso dicen algunos que dejó la bebida. Los reinos cristianos intentaron aprovechar la inestabilidad de Al-Ándalus y se desligaron de sus anteriores compromisos. Pero en 1002 Abd al-Malik lanzó un ataque contra Galicia y León, obligando al reino de León y a los condados de Castilla y Saldaña a renovar la sumisión a Córdoba, es decir, pago de un tributo anual y ayuda militar si era solicitada por los musulmanes. Al año siguiente frenó también la expansión del conde de Barcelona Ramón Borrell III, que fue obligado a solicitar la paz. Sin embargo,
Estos ataques eran mucho más débiles que los que realizaba Almanzor. Incluso Abd al-Malik sufrió una derrota ante una coalición de los condes catalanes en el año 1006. 2 años después, Abd al-Malik murió de una angina de pecho cuando estaba preparando una expedición de castigo contra Castilla, aunque también hubo rumores de que su hermano Sanchuelo lo envenenó para heredar su cargo. No hay ningún motivo que dé crédito a estas habladurías. El apodo de Sanchuelo le viene de ser nieto del rey de Pamplona Sancho Garcés II. A pesar del apoyo de numerosos cortesanos y del califa Isán II, que incluso le nombró heredero al califato, aunque dicho cargo no fue aceptado por Sanchuelo, nunca gustó. Según las fuentes árabes, dan una imagen muy negativa de Sanchuelo, al que describen como un personaje necio, derrochador, insensato y entregado al libertinaje y a los vicios. El conde de Castilla, Sancho García, aprovechó dicha inestabilidad destruyendo la fortaleza de Atienza, muy cerca de Medinaceli, la capital de la Marca Media. Sanchuelo, para legitimar su posición, organizó una expedición de castigo. No fue una buena idea porque era invierno y en esa época los terrenos estaban fatal para el traslado de las tropas por las lluvias, y también fue muy imprudente la decisión, ya que abandonar Córdoba en estos momentos con el malestar que había era bastante, dijéramos, delicado. Durante esa ausencia se organizó un golpe de estado protagonizado por los partidarios de los Omeya y por la madre de Abd al-Malik, que fue la que aportó el dinero. Esta estaba convencida de que Sanchuelo había envenenado a su hijo. El candidato elegido para sustituir a Isán II fue Muhammad ibn Isán, un bisnieto de Abderramán III, que con 400 hombres reclutados entre los malhechores y clases bajas de Córdoba, asaltaron el palacio de Medina al-Zahira. Isán, para salvar su vida, abdicó. El golpe de estado tuvo éxito por contar también con el apoyo de la aristocracia árabe, clientes omeyas y los ulemas, que deseaban restaurar en el poder a un califa omeya. Pero sobre todo, Muhammad supo canalizar todo el descontento de la población debido a los elevados impuestos y a la precariedad laboral. Se convirtió, podríamos decirlo, en califa del pueblo. Repartió armas entre el pueblo, liberó a delincuentes de las cárceles y autorizó el saqueo de Medina al-Zahira, prometiendo el reparto del botín. Tras el saqueo, la ciudad fue incendiada y demolida. Sanchuelo paralizó la expedición que estaba realizando contra Castilla y en su regreso a Córdoba, poco a poco fueron diezmando sus tropas, ya que desertaron por miedo a las represalias. Tan solo le quedaron los sirvientes, las mujeres del harén y el conde Saldaña, Sancho Gómez, como su único apoyo. Sanchuelo, negando lo que estaba pasando, rechazó la oferta de clemencia por parte de Muhammad, así como refugiarse en Saldaña. Sanchuelo y el conde castellanos al final fueron arrestados y ejecutados, y por orden de Muhammad destriparon el cuerpo de Sanchuelo, lo rellenaron con plantas aromáticas y lo clavaron en una cruz en una de las puertas de la ciudad de Córdoba. Pero la popularidad de Muhammad se esfumó por sus malas decisiones. Humilló a los bereberes, que en un primer momento lo reconocieron. Desterró a eunucos y a miembros de la guardia personal del califa. Se enemistó con parte de la familia omeya al encarcelar al candidato nombrado como heredero para ser califa. Despidió a 7.000 hombres reclutados de su ejército popular y simuló la muerte de Isán II. Tan solo le quedó como apoyo el pueblo cordobés. En mayo de 1009, una revuelta de todos los enemigos de Muhammad para deponerlo y colocar al padre del candidato elegido como heredero fue sofocada fácilmente gracias al apoyo de los arrabales occidentales. Se ejecutó al pretendiente y se ofreció una recompensa para aquel que presentase la cabeza de un berebere. Muchos bereberes abandonaron Córdoba y otros se refugiaron en casas particulares por temor a ser asesinados si salían a la calle. Al cabo de unas semanas, Muhammad prohibió los ataques a los bereberes. Estos proclamaron como califa a Sulimán al-Mustain, sobrino del pretendiente ejecutado.
Pidieron el apoyo al general Badid, jefe de la guarnición de Medinaceli, pero este rechazó tal oferta. Luego lo hicieron con Sancho García, conde de Castilla. Y se dio un momento, dijéramos, muy casual. Se encontraron emisarios tanto de Muhammad como de Sulaimán en la residencia del conde Sancho García. Y este, finalmente, se decidió por apoyar a Sulaimán porque consideraba a los bereberes más preparados militarmente y además le ofrecieron la devolución de las fortalezas de San Esteban de Gormaz, Clunia y Osma. En noviembre de 1009, bereberes y castellanos entraron en Córdoba. Y San II, que no estaba muerto, renunció a su cargo a favor de Sulaimán, pero este no era dueño de todo el territorio de Al-Ándalus, ya que las guarniciones de las provincias seguían siendo leales a Muhammad. De ahí que no pudiera cumplir su promesa con el conde Sancho García de devolverle las fortalezas, ya que éstas se hallaban en poder del general Badid, aliado de Muhammad, y el conde se marchó de Córdoba dejando una pequeña guarnición. En el mes de diciembre del año 1009, Muhammad huyó de Córdoba y se refugió en Toledo. Sulaimán no solo no logró que lo devolvieran, sino que todas las marcas fronterizas lo apoyaron. El general Badid pidió ayuda a los condes catalanes. Tuvieron una reunión en Tortosa y los condes de Barcelona y de Urgel aceptaron con las siguientes condiciones: 100 dinares de oro diarios para los condes y 2 dinares diarios para sus soldados, además de que las provisiones corrieran a cargo de los musulmanes y que el botín fuera para ellos. Era una pasada en comparación con lo que cobraban las tropas califales, que eran 2 dinares no diarios sino al mes. Este dineral saldría de un nuevo impuesto que se pagarían los cordobeses, además de requisar el dinero reservado para las obras caritativas de las mezquitas. En junio de 1010, Muhammad recuperó Córdoba y se autorizó el saqueo de Medina Zahara. Sulaimán se refugió en Játiva y los bereberes huyeron ante la nueva persecución ordenada por Muhammad. Cerca de Ronda, en el río Guadiaro, se encontraron con una caravana de bereberes del norte de África que iba a Córdoba para vender caballos. Requisaron estos y tomaron posición para enfrentarse a sus perseguidores. Muhammad pidió a los catalanes que persiguieran a los bereberes huidos y el califa ofreció a los bereberes jurarle lealtad y unirse a ellos para acabar con los mercenarios catalanes. De esta manera, el califa se ahorraría el pago de esa soldada tan enorme. Pero los bereberes no aceptaron ningún trato y después de vencer a los catalanes, que no recibieron ninguna ayuda, combatieron contra las tropas de Muhammad formadas por las clases populares. Los catalanes supervivientes se negaron a seguir combatiendo tras la muerte de sus jefes, entre ellos el conde Ermengol de Urgel, y también por la desconfianza en sus aliados. Por otra parte, los bereberes del norte de África decidieron no volver y pusieron en su punto de acción el objetivo de llegar a Córdoba. En julio del año 1010, Muhammad fue asesinado por orden del general Badid, que había perdido toda su confianza en él debido a su incompetencia tanto en el gobierno como en la guerra. Badid repuso en el califato a Isán II y él fue autonombrado allí primer ministro. Pero Badid no tuvo muchos apoyos. Algunos seguidores no estaban de acuerdo y se marcharon hacia Levante. Los bereberes tampoco aceptaron la propuesta de paz y los omeyas juraron lealtad a Sulaimán. En noviembre de 1010, los bereberes tomaron Medina Zahara para usarla como base de operaciones en el asedio que estaban programando sobre Córdoba. Pero los bereberes no se limitaron solo a asediar la capital, sino que también realizaron aceifas en Valencia, Jaén, Granada, Málaga y Algeciras. Sulaimán pidió ayuda al conde de Castilla, Sancho García, y este jugó sus cartas. Envió un mensaje a Córdoba diciendo que si no le entregaba la fortaleza de San Esteban de Gormaz, Clunia, Osma y Sepúlveda, apoyaría a Sulaimán. El general Badid cedió, pero Sancho García no participó personalmente en esta expedición ya que estaba muy involucrado en los asuntos de León y en una revuelta protagonizada en Castilla por los Banu Gómez. Ante la mala situación, Badid trató de huir, pero fue capturado y ejecutado.
Le decapitaron y exhibieron su cabeza y saquearon las casas de sus partidarios. Los cordobeses se organizaron en asambleas de barrio y se negaron a entregar la ciudad. El asedio duró más de 2 años. En abril de 1013, Suleimán entró en Córdoba. Durante días se produjeron matanzas, saqueos, incendios y violaciones. Solo se salvó la Medina, el recinto amurallado de la ciudad, y parte de los arrabales orientales que habían llegado a un acuerdo a cambio del pago de dinero. Semanas después, Suleimán ordenó asesinar al califa Isán II. A partir de entonces, Córdoba dejó de ser centro político de Al-Ándalus. Ciudades y provincias comenzaron a autogobernarse y así surgieron las primeras taifas. Suleimán volvió al gobierno y estuvo 3 años, del 1013 al 1016, pero nadie le quería en Córdoba por las matanzas y saqueos producidos durante el asedio a la ciudad. Además, fuera de la capital, no tenía el control sobre Al-Ándalus. Sus órdenes no eran acatadas ni en la Marca Media ni en Levante, que estaba en manos de los miembros de la guardia personal del califa, ni mucho menos en Magreb, en el Magreb omeya, donde desapareció el protectorado y las guarniciones que todavía se mostraban leales al Andalus se replegaron a Tánger y Ceuta. Por eso, y para recompensar a los leales bereberes, les concedió distritos territoriales donde podían recaudar impuestos para el mantenimiento de sus ejércitos, y contaron también con la colaboración de las élites de la administración del califato. Estas concesiones darían lugar a los reinos de taifas. Los jefes de las tropas del Magreb, aquellos que ayudaron a los bereberes que eran perseguidos por Córdoba, alegando que Isán II les había designado herederos antes de morir, se levantaron contra Suleimán, y en la primavera del 1016 Ali Ben Hamud tomó Málaga, que a partir de entonces sería su base de operaciones. En el mes de julio se apoderó de Córdoba. Suleimán fue capturado y ejecutado por el asesinato de Isán II. Los bereberes no movieron ni un dedo a cambio de su benevolencia. Era la primera vez en Al-Ándalus que un extraño a los omeya era proclamado califa. La política de Alí y de sus sucesores fue conciliar la voluntad de todos los sectores, pero no lo lograron. Los gobernadores de Almería y Zaragoza promovieron una candidatura, otro bisnieto de Abderramán III llamado Abderramán IV, que fue proclamado califa en abril de 1018, pero este nunca llegó a reinar ya que sus propios seguidores lo asesinaron. En marzo de 1018 Alí fue asesinado por los bereberes de Córdoba. Su hermano Al-Qasim se declaró su sucesor con el apoyo de los bereberes. Duró 3 años en el gobierno hasta que los bereberes decidieron destronarlo proclamando califa a su sobrino Yahya Ben Ali. Yahya no se sentía a gusto en Córdoba y fijó su residencia en Málaga sin abdicar del título califal. Nunca tuvo pretensión de ejercer su autoridad sobre todo Al-Ándalus. Ante esto, su tío, en febrero del año 1023, Al-Qasim regresó a Córdoba, pero no consiguió sostenerse durante mucho tiempo, ya que fue expulsado por una revuelta popular antiberebere. Se refugió en Sevilla corriendo la misma suerte y se replegó hacia Algeciras, pero fue capturado en el viaje en Jerez de la Frontera por su sobrino y posteriormente fue ejecutado. Una minoría de notables cordobeses creyó que el retorno de la dinastía omeya era la salvación del califato. Hubo 3 intentos entre los años 1023 y 1021, con 3 califas, Abderramán V, Muhammad III e Isán III. Abderramán V era hermano de Muhammad II, que solo estuvo 47 días, ya que fue asesinado por aceptar ayudas de los bereberes ante su falta de dinero y tropas. Muhammad III, bisnieto de Abderramán III, no llegó ni siquiera al año. Cuando tuvo noticias que desde Málaga Yahya se dirigía a Córdoba para reclamar sus derechos al califato, huyó disfrazado de mujer e intentó refugiarse en la Marca Superior. Nunca llegó, ya que fue envenenado por un miembro de su séquito. E Isán III, como Yahya no se quedó en Córdoba, los notables cordobeses buscaron un nuevo descendiente omeya. El elegido fue Isán III, hermano de Abderramán IV, pero este mostró poco entusiasmo por el cargo
incluso tardó casi 2 años en aparecer por Córdoba, y cuando lo hizo causó una pésima impresión. Delegó en su visir las tareas del gobierno y este impuso un aumento escalofriante de los impuestos que provocó una quiebra económica. En 1031, los mismos que le llamaron le expulsaron, y un consejo de notables se reunió y estableció el gobierno en la ciudad. En su reunión decidieron que el califato había hecho todo su trabajo y marcó su punto y final. El califato de Córdoba desapareció en el año 1031.